Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y un gusto poder estar aquí con ustedes. Rápidamente me presento, su servidor José Luis Ramos, licenciado en Contaduría Pública, maestro en Alta Dirección Financiera y actualmente curso una maestría en Impuestos. Bien, después de esta pequeña presentación, hoy hablaremos de un tema que en mi opinión es de suma importancia para los trabajadores y los patrones, y prácticamente me refiero a la reforma del 1 de mayo de 2019, donde viene, donde viene a modificar varios aspectos en temas laborables y en términos de justicia laboral, ¿verdad? Pero hagamos un poco de recuento, un poco de historia acerca de esta reforma del 1 de mayo, que prácticamente viene a dar cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, donde se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones del artículo 127 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo esto en materia de justicia laboral, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de qué es la justicia laboral. Bueno, la justicia laboral es el conjunto de principios y procedimientos que garantizan los derechos de los trabajadores y los patrones, y que su objetivo principal es respetar los derechos de los trabajadores y de los patrones. Pero ¿cuáles son los elementos de esta justicia laboral? Bueno, tenemos el Tribunal de Trabajo, la Inspección de Trabajo y los famosos sindicatos. Entonces, el artículo 107 de la Constitución Política, en su título tercero, capítulo cuarto, nos habla del Poder Judicial. ¿Y qué es el Poder Judicial? No olvidemos que el Poder Judicial es un órgano del Estado que se encarga de administrar la justicia y resolver conflictos. ¿Pero qué entendemos por administrar la justicia? Simplemente aplicar las leyes para resolver conflictos entre personas o entidades. Jurídicamente hablando, de personas físicas o personas morales, ¿no? Todo esto a través del Poder Judicial. De esto prácticamente nos habla el artículo 107 de la Constitución, además de establecernos las reglas o las bases para poder entablar un juicio de amparo, ya que este es un recurso legal que utilizan las personas para defenderse de los actos u omisiones que dicta la autoridad y que estén violando sus derechos. No olvidemos que este acto está regulado por la Ley de Amparo, la cual nos establece cómo proceder para llevarlo a cabo. Bien, ahora hablemos del artículo 123 de la Constitución Política, en su capítulo sexto. Nos habla del trabajo y de la previsión social. ¿Y cómo nos define el concepto de trabajo en su artículo 3, la Ley Federal del Trabajo? Bueno, nos lo define como un derecho, como un deber social y no como un artículo de comercio, y exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para que puedan tener una igualdad ante la ley. En otras palabras, el trabajo es un bien común, una obligación con la sociedad, el reconocimiento de las personas a poder actuar y tomar decisiones por sí mismas, y que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y los mismos deberes ante la sociedad o el Estado. Bueno, ahora bien, hablemos de la previsión social. ¿Qué es la previsión social? ¿Cuándo nace? La previsión social nace en el siglo XIX como una medida de protección para la clase obrera, al inicio de la Revolución Industrial. En México, los antecedentes más antiguos que tenemos es la ley de los accidentes en 1904 y la ley sobre accidente en 1906. Pero ¿cómo nos define la Ley Federal del Trabajo este concepto de previsión social? Bueno, lo define como un conjunto de accesorios y herramientas que buscan mejorar la calidad de vida del trabajador en compañía de su familia. Asimismo, estas pueden ser públicas o privadas. Y públicas me refiero a la seguridad social, el Infonavit, etc. Y las privadas prácticamente son todas las que le suman al salario del trabajador, como puede ser un fondo de ahorro, una beca escolar,
un seguro de vida, etcétera, etcétera. Y bien, entonces, el artículo 123, ¿qué nos establece? Bueno, nos establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, y en general nos habla de los derechos de los trabajadores, como es el salario mínimo, la participación de los trabajadores en las actividades de la empresa, y así como la generación de empleos. Existe otro punto importante que toca esta reforma y que no queda regulado, y me refiero a la subcontratación, que en mi opinión la subcontratación dolosa está creando problemas muy serios y perjudiciales, para los trabajadores y para el mismo país. Y no me refiero a la subcontratación de servicios especializados que hoy en día los regula el REPSE, como pueden ser personas físicas o personas morales que presten servicios de limpieza, de mantenimiento, de seguridad privada, o los contratistas de obras especializadas de las empresas de construcción o de mantenimiento, o cualquier otro servicio que se preste dentro de las instalaciones del mismo cliente. Me refiero prácticamente a la subcontratación dolosa, a la subcontratación que realizan con fines de evadir obligaciones fiscales y de aportaciones de seguridad social. De este tema intentaremos hablar al término de esta plática para ver cómo ha avanzado el tema de la regularización en este tema de servicios especializados. Por ahora empezaremos a tocar las modificaciones que han sufrido algunos artículos, los más importantes, claro, dentro de estas leyes, el cual nos establece que las disposiciones de esta ley son de orden público y se agregan dos fracciones, una que nos dice encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar las obligaciones laborales y las obligaciones de seguridad social, y la segunda fracción nos dice que el registrar a un empleado con un salario menor al que realmente percibe no causará un efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Asimismo, el artículo 25 también sufre una modificación. Este artículo prácticamente nos establece las condiciones de un contrato de trabajo para que sea legal y nos agrega la fracción 10, donde nos dice que en el contrato de trabajo se designará un beneficiario para el cobro de sus salarios y prestaciones devengadas a la muerte del trabajador o por desaparición de un acto delincuencial. Y bueno, hablando del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que reitera que la renuncia de los derechos del trabajador es nula. Para que tenga validez este convenio, se debe rectificar ante los centros de conciliación o ante el Tribunal del Trabajo. Por otro lado, el artículo 47, que nos habla de las causas de rescisión de una relación de trabajo, se agrega un párrafo donde dice que el patrón está obligado a informarle al trabajador la rescisión del contrato. De otra forma, la separación se considera como no justificada. Ahora hablemos del artículo 48, que nos establece el derecho que tiene el trabajador para demandar su reinstalación o su indemnización. En este artículo se agrega un párrafo donde nos habla de los funcionarios de los centros de conciliación y nos habla de que estos funcionarios, los que se descubra que retrasan o influyan en el procedimiento de registros sindicales, de los contratos colectivos de trabajo, a favor o en contra de alguna de las partes, serán sancionados. Bueno, y hablemos del artículo 101, que nos habla de salarios, y nos establece que el trabajador tiene derecho a acceder a los conceptos y deducciones del pago. Asimismo, nos establece que los recibos de pago deben de contar con una firma autógrafa. Sin embargo, estos pueden ser sustituidos por los comprobantes fiscales emitidos, los famosos CFDI, que se encuentran establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Dentro de este artículo también se hace mención que el trabajador puede manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical y el patrón tendrá que acatar esta solicitud.
Hablando del artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo, se agregan 4 fracciones, pero mencionaremos 2 que en mi opinión son las más importantes. Y una nos establece que debemos de entregarle al trabajador una copia impresa del contrato colectivo de trabajo dentro de los 15 días siguientes a que se deposite en los centros de conciliación y registro laboral. La otra fracción habla de implementar un protocolo en acuerdo con los trabajadores para prevenir la discriminación por razones de género y por casos de violencia y acoso sexual. Y hablando del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se agrega una fracción donde prácticamente se les prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores a atentar contra su derecho de decidir quién los debe de representar en una relación colectiva. Otro artículo modificado es el artículo 164, donde nos habla de que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, pero se agrega un párrafo más y nos establece que dicha garantía se otorga en forma general y en específico en función de los trabajadores, hombres y mujeres, con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad en el trato y las oportunidades. Otro artículo que sufre modificación es el artículo 183, que establece prácticamente que los trabajadores de confianza no pueden formar parte del sindicato. Bueno, y hablemos del artículo 279 de esta ley, que nos habla de los trabajadores del campo. En este artículo nos establece que el patrón deberá llevar un padrón de los trabajadores contratados por estacionalidad, con la finalidad de llevar un récord y en base a este determinar la antigüedad y calcular las prestaciones derivadas por el tiempo sumado de este trabajo. Ahora bien, el artículo 337 de esta misma ley, en la fracción cuarta, donde nos habla de la relación de trabajo de las trabajadoras del hogar, implementa la obligación de inscribir a estas trabajadoras o trabajadores en el IMSS y pagar las cuotas correspondientes conforme a las leyes aplicables. Y hablemos también del artículo 343E, que nos habla de los trabajos en mina. Se adiciona la fracción 3, que nos establecen multas hasta por 5,000 UMAS cuando por una omisión de un patrón se produzca un riesgo de trabajo o provoque una muerte del trabajador. Y esta multa de 5,000 UMAS multiplicados por el valor actual de esta, que son 113 pesos con 14 centavos, nos estarían aplicando una multa o estarían aplicando una multa de más de 565,000 pesos. Bien, ahora hablemos de riesgos de trabajo. El artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que las personas tendrán derecho a una indemnización en el caso de muerte o de desaparición derivada de un acto de delincuencia. Anteriormente, la fracción 1 establecía que dicho derecho de indemnización de la viuda o el viudo tenían que depender económicamente del trabajador o de la trabajadora. Con esta nueva reforma se elimina, por lo que ahora los viudos pueden tener derecho a una pensión económica. Por lo que respecta a los hijos, anteriormente la ley estipulaba que esta pensión la podrían recibir los hijos hasta la edad de 16 años y mayores de esta edad siempre y cuando tuvieran una incapacidad del 50% más. Ahora con esta reforma se alarga y ahora la edad que nos marca en esta reforma es hasta los 18 años y más de 18 años siempre y cuando tengan un 50% de incapacidad o más, ¿no? También se agrega que para los hijos de hasta 25 años se les va a otorgar esta pensión siempre y cuando estén cursando o estudiando estudios en un sistema educativo nacional. Por otro lado, también se agrega en este artículo que no será
no será de investigación o no será la investigación de los dependientes económicos, y ahora esta actividad queda a cargo del patrón, de investigar si sí dependían o no económicamente de los trabajadores. Bueno, y hablando de las autoridades de trabajo y servicios sociales, en el artículo 123 de esta ley se agregan dos fracciones, la fracción décima y la fracción décima primera. Y la fracción décima habla de que se sustituye la Junta de Conciliación y Arbitraje por los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y en la siguiente fracción se sustituyen las juntas locales de conciliación por los tribunales de las entidades federativas. Y bien, el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, que prácticamente nos establece las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se agregan dos fracciones, la cuarta y la quinta, que específicamente hablan de que auxiliarán a los centros de conciliación otorgando información y orientando a los trabajadores que acudan a estas, y auxiliarán a las personas en una audiencia conciliatoria. Y bueno, creo que hemos tocado los puntos más importantes de esta reforma. Existen algunas otras modificaciones de los centros federales de conciliación y registro laboral que las tocaremos en algún otro punto. Bueno, y para finalizar esta plática comentaremos acerca de la subcontratación de personal. Y empecemos por la definición de este concepto. El diccionario de la lengua española nos dice: dicho del adjudicatario de una contrata. En otras palabras, es un acuerdo por el cual una empresa o una persona contrata a otra para proveer trabajadores. Y hablando de trabajadores, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 lo define como la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo subordinado. Y por efectos de esta disposición establece que el trabajo es una actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación que se requiera para una profesión o un oficio. Ahora bien, ¿qué entendemos por la subordinación? Y entonces volvamos al diccionario de la lengua española, que nos define la subordinación como la sujeción a la orden, mano o dominio de alguien. Entonces debemos de entender que un trabajo subordinado es aquel que presta a un trabajador que recibe órdenes e instrucciones de una jerarquía mayor dentro de un ente económico. Y bien, después de estos antecedentes, ¿cuándo surge el tema de la subcontratación? Bueno, y este concepto surge en la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, que se publicó el 30 de noviembre de 2012, donde se reconoce y se permite el uso de la subcontratación o la outsourcing. Recordemos que esta fue la primera reforma sustancial en materia desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1970. Y si recuerdan, habíamos tocado un tema que no había quedado regulado en la reforma del 1 de mayo de 2019, y me refiero a la subcontratación, que ahora por fin queda regulada en el decreto publicado el 24 de abril de 2021, donde se reforman, se adicionan y se derogan diferentes artículos de las diferentes leyes, como es la del Seguro Social, la ley del Infonavit, la Ley Federal del Trabajo, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, así como el Código Fiscal de la Federación. Bueno, y mencionemos algunas de las modificaciones de esta reforma que se establecen en el decreto del 24 de abril de 2021. Y empecemos por el artículo 12
de la Ley Federal del Trabajo, donde establece la prohibición de la subcontratación, con excepción de la subcontratación de servicios especializados. Ahora bien, el artículo 13 también nos habla de la subcontratación, donde nos permite realizar esta subcontratación de servicios especializados siempre y cuando no forme parte del objeto social o de la actividad económicamente preponderante de la empresa que se beneficia de este servicio, así como de que el contratista debe de contar con su registro que hace mención el artículo 15 de esta misma ley. Por otro lado, el artículo 14 nos establece que estos servicios especializados deben de quedar formalizados con un contrato por escrito donde se establezca el objeto del servicio, así como un número aproximado de los trabajadores que se llevarán para poder ejercer este contrato. Y hablando del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que mencionábamos en el artículo 13 anteriormente, nos establece que las personas físicas y las personas morales que presten estos servicios deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que para obtener este registro deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Además de establecernos que este registro se renovará cada 3 años. Bueno, y en materia de seguridad social y de Infonavit, esta ley nos establece que ahora hay que proporcionar informes en forma cuatrimestral de los servicios especializados prestados, con datos y número de los trabajadores que participaron en cada contrato. Y bien, en el Código Fiscal de la Federación se adiciona el artículo 15D, donde nos menciona que no tendrá efectos de deducción ni acreditamiento los pagos que se realicen por concepto de subcontratación de personal que lleven actividades relacionadas con el objeto social de la empresa o la actividad económica preponderante de la empresa que se beneficia de este servicio, y que para dar efecto a la deducción y al acreditamiento de los pagos antes mencionados, el prestador de servicios especializados deberá contar con su registro que establece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, así como los requisitos que menciona la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y por mencionar algunas de los requisitos para poder deducir los pagos que acabamos de mencionar, el primero, y que es primordial, es que cuente con su registro que nos marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15, obtener copia de parte del contratista de los pagos realizados por concepto de nómina y que cumplan requisitos fiscales, así como copia de los pagos al Seguro Social y del Infonavit. Y bueno, con esto concluimos esta plática y yo espero que les sea de utilidad todo lo aquí comentado, y les reitero un gusto haber estado con ustedes y les reitero mi nombre, su servidor José Luis Ramos Vázquez, y nos vemos en la próxima. Gracias.